Buen día, mi nombre es Carla González y junto a mis compañeros Mariana Piña, Antonio Umbría, Luis Cáceres y Jesús Artigas hablaremos acerca de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Esta ley engloba todo tipo de delitos dentro del marco de la delincuencia organizada y terrorismo, valga la redundancia, como por ejemplo el tráfico de armas, el tráfico de drogas, el tráfico y comercio ilícito de recursos y materiales estratégicos, la prostitución, la trata de blancas, robo de banco, falsificación de billetes y moneda, fraude financiero, entre otros. Esta ley establece prevenciones para así asegurar a la sociedad de forma jurídica tanto la prevención como investigación y captura de los sujetos los cuales son autores de estos delitos en materia de delincuencia organizada y terrorismo. Y también establece mecanismos de defensa, por así decirlo, prevención e investigación para lograr que no se cumplan o no se lleven a cabo estas actividades ilícitas. Pasemos a lo que sería un primer delito establecido en dicha ley, el cual es la obstrucción a la administración de justicia. Esta se puede definir como todas aquellas acciones dolosas que se dan dentro del procedimiento judicial o después de este, y estas se dan con dos objetivos. En primer lugar, que no se desarrolle la correcta administración de justicia o atentar contra los bienes, la seguridad, el honor, la dignidad, entre otros, de una de las partes partícipes, valga la redundancia de nuevo, de este procedimiento judicial. En el artículo 45 de esta ley se establece que aquella persona que obstruya la administración de justicia en beneficio de un grupo de delincuencia organizada o un miembro de estos grupos recibirá una pena, pero esta pena se divide en cuatro. En primer lugar, se tiene si la persona ejerce la violencia para llegar a la obstrucción de la administración de justicia, recibirá una pena de 6 a 8 años, sin contar la pena por el delito de lesiones. En segundo lugar, se tiene aquella persona que infringe un gran temor por hacerle daño, ya sea a la persona, a su familia, a su cónyuge, sus bienes, su dignidad, su patrimonio, su honor, entre otros, recibirá una pena de 8 a 12 años. En tercer lugar, tenemos aquella persona que ofrezca el dar dinero o que dé dinero u otro objeto que le permita llegar a su propósito, recibirá una pena de 12 a 18 años. De igual forma, esta pena también aplica para todos aquellos funcionarios o auxiliares judiciales que acepten este tipo de sobornos, por así decirlo. Y en cuarto lugar tenemos aquel que destruya, cambie, modifique, desaparezca, entre otros, evidencias o datos recolectados durante el proceso, recibirá una pena de 8 a 12 años. Hacemos ahora lo que sería otro delito, el cual es el tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos. Esta se puede definir como todas aquellas conductas o actividades que se dan ya sea por la compraventa, por la producción, por la transportación, entre otros que están prohibidos por la ley y se dan para llevar a cabo el comercio, tráfico ilícito de productos que son utilizados para los procesos productivos del país. Por ejemplo, en Venezuela tenemos un claro ejemplo de esto que es el comercio y tráfico ilícito de especies. Esto se refiere a que se extraen tanto de la flora como de la fauna elementos pertenecientes al país que son utilizados para los recursos productivos del mismo. Ejemplo, dentro de esto tenemos la madera como el cedro y el samán que se da en algunas regiones del país, algunos productos o materiales forestales como el carbón vegetal, las piedras preciosas, algunos metales, también tenemos las fibras de palmas, los cueros o pieles de animales o animales en sí, entre otros. Estos vamos a decirle productos o materiales estratégicos se transforman ya sea dentro del país, de una región a otra o fuera del país. Dentro de esta ley, en el artículo 34, se establece que toda aquella persona que lleve a cabo el comercio o el tráfico ilícito de materiales o recursos estratégicos, piedras preciosas, metales, o algunos productos ya sean radioactivos o nucleares, recibirá una pena de 8 a 12 años. El delito de legitimación de capitales se encuentra tipificado en el artículo 35 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo. Asimismo, esta misma ley define en su artículo 4, numeral 15, la legitimación de capitales, estableciendo que ésta se trata de un proceso mediante el cual se busca dar apariencia de legalidad o ocultar un dinero obtenido de manera ilícita, directa o indirectamente.
Por otro lado, se dice que la legitimación de capitales consta de una serie de pasos que, una vez ejecutados, efectivamente dan apariencia de legalidad y evaden los controles preexistentes, controles financieros y controles fiscales en un estado determinado para evitar el rastreo por las autoridades competentes. La legitimación de capitales es un delito que es considerado como un delito económico, puesto que atenta con el sistema financiero y el sistema o la organización socioeconómica de un estado determinado, ya que ingresa dinero obtenido de manera ilegal en la economía de este país. Por otro lado, la legitimación de capitales consta de una serie de características, las cuales se basan primeramente en que los legitimadores de capitales generalmente tienen un perfil ideal que les permite aparentar frente a la sociedad que ellos tienen el poder adquisitivo o tienen las posibilidades económicas para realizar ciertas transacciones y manejar cierta cantidad de dinero. Por otro lado, también los grupos de delincuencia organizada buscan profesionales, esta es la característica de la profesionalización, buscan profesionales ya sea o expertos en las ciencias, ya sea del derecho o expertos en contabilidad, puesto que tienen cierta experiencia o tienen ciertos conocimientos que los ayudan a idear mejores estrategias para evadir los controles existentes. Por otro lado, la actividad de legitimación de capitales es una actividad subterránea, ya que aparte de que se busca ocultar este dinero obtenido de manera ilícita o la procedencia de este dinero obtenido de manera ilícita, evade los controles existentes y obstaculiza la investigación por parte de las autoridades judiciales competentes. Por otro lado, es un delito globalizado, ya que no solo se realiza en un estado determinado, en un territorio determinado, sino que traspasa las fronteras y llega a límites o llega a lugares internacionales, ya que se realizan transacciones financieras no solo en un país, sino que se pueden realizar en varios países, utilizando para ello empresas internacionales o bancos internacionales. Por otro lado, el delito de legitimación de capitales requiere la existencia de un delito previo, es decir, la ganancia obtenida por estos delincuentes que quieren dar apariencia de legalidad o que desean ocultar ese dinero obtenido se debe a la realización de un delito previo que le provea de ciertas ganancias. Estos delitos pueden ser el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico ilícito de armas y la fabricación ilícita de armas. En este tipo de delitos se obtienen ciertas ganancias que después ameritan ser ocultadas para evadir esos controles existentes y dar apariencia de legalidad y así poderlo utilizar libremente. Por otro lado, el delito de legitimación de capitales, además de esto, tiene tres etapas fundamentales, que son primeramente la colocación, la estratificación, procesamiento o diversificación y el reintegro o la integración. La colocación trata de integrar, ingresar o inyectar ese dinero obtenido de manera ilícita en el sistema financiero o el sistema socioeconómico de un país. Esto se realiza por medio, generalmente, los delincuentes o los legitimadores de capitales suelen realizarlo comprando negocios donde se maneje gran cantidad de efectivo. El segundo paso, la estratificación, trata de mover ese dinero, es decir, que esa colocación inicial se diversifique y pase por distintas transacciones complejas para evitar el rastreo de las autoridades competentes y así mejorar o garantizar que ese dinero sea ocultado y no sea ubicado por estas y no sea relacionado con esas actividades ilícitas cometidas previamente. Esto puede realizarse por medio de transacciones o a bancos, ya sean nacionales o internacionales. Por último, el tercer paso, la tercera etapa de la legitimación de capitales trata del reintegro o la integración, que esto es cuando, una vez evadidos los controles existentes, el dinero regresa a manos del legitimador y ya tiene cierta apariencia de legalidad y puede circular en la economía del país. De esta manera, el legitimador busca invertirlo, ya sea personalmente o realizar inversiones financieras, de manera que pueda disponer del dinero libremente, por así decirlo. Esto lo hace comprando propiedades, invirtiendo en empresas, entre otro tipo de actividades que puede realizar una vez que este dinero aparentemente haya sido obtenido de manera legal. Por otro lado, la legitimación de capitales trata de un delito de tipo doloso.
La ley establece que las personas que realizan este tipo de delitos deben hacerlo a sabiendas de que ese dinero proviene de actividades ilícitas. Es decir, la persona tiene que tener los dos elementos del dolo, que son el elemento cognitivo, que es la conciencia de que está realizando un delito y que este delito es penado por la ley, y la voluntad de realizar este delito, es decir, la voluntad de legitimar capitales, de administrar los bienes, de poseerlos, de custodiarlos, de transferirlos o de hacer estas transacciones financieras, etc. Por otro lado, se dice que en la legitimación de capitales el sujeto activo es indiferente, puesto que puede realizarlo cualquier persona, pero la ley también establece que puede realizarlo por medio de interpuesta persona. Y la ley de delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo establece que la interpuesta persona es este tercero que no forma parte de un grupo de delincuencia organizada, pero que es propietario, tenedor o poseedor de bienes provenientes de actividades ilícitas. Por otra parte, los sujetos activos que participan en el delito de legitimación de los sujetos pasivos que participan en el delito de legitimación de capitales o que se ven afectados por la comisión de este delito son el sistema financiero y la economía en general. Y los bienes jurídicos protegidos son el sistema financiero, la economía en general y la administración de justicia, ya que, como dije anteriormente, se ve afectado puesto que dificulta o obstaculiza las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público o las autoridades competentes para evitar la comisión de este tipo de delitos. En este sentido, lo que busca prevenir la regulación de la legitimación de capitales es que el dinero obtenido de manera ilícita, ya sea por medio del narcotráfico, como dije anteriormente, la trata de personas, el tráfico ilícito de armas, etcétera, ingrese en la economía financiera del país y de esta manera el país tenga una economía basada en ingresos obtenidos de manera legal y se mezcle con los ingresos obtenidos de manera ilegal por medio de la realización de este tipo de actividades ilícitas. Por otra parte, la pena del delito de legitimación de capitales, según la Ley Orgánica de Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, es de 10 a 15 años. Y además, las faltas, o mejor dicho, las sanciones establecidas también es que deberán restablecer o pagar la medida en la que hayan sido la medida de incremento patrimonial que hayan tenido los delincuentes que hayan incurrido en este tipo penal. Por otro lado, la legitimación de capitales establece ciertos supuestos para encajar dentro de este delito. Entre este tipo de actividades que establece el artículo 35 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, encaja el ser poseedor o propietario de bienes, haberes o capitales que provengan directa o indirectamente de actividades ilícitas, el realizar las transacciones o el traslado de bienes, haberes o capitales que provengan de este tipo de actividades, o encubrir a la persona que ha cometido este tipo de delitos de modo que evite ser sancionado o que evite tener las consecuencias jurídicas por la comisión de este delito. Además de esto, la administración o la custodia de bienes, haberes o capitales obtenidos de manera ilícita. Asimismo, como dije anteriormente, ser administrador o adquirir o poseer bienes que provengan de actividades ilícitas y favorecer con el encubrimiento o ocultamiento de este tipo de bienes. Asimismo, la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo establece que los bienes, haberes o capitales que provengan de este tipo de actividades deben ser confiscados. Una vez que se haya sancionado a la persona, estos serán confiscados y serán decomisados. Por último, tenemos algunos ejemplos de la legitimación de capitales, como podría ser el que, por ejemplo, Luis Luis es un narcotraficante y mediante la realización de este delito, adquiere cierto capital en efectivo y por lo tanto procede a comprar ciertas propiedades y por lo tanto estas propiedades sería una forma de legitimar esos capitales, ya que tendría la apariencia de que las obtuvo de manera legal. Otro ejemplo sería Anthony, que sea un funcionario público y acepte dádivas de los particulares para acelerar un proceso o para defraudar a otra persona, y luego de realizar esta actividad y obtiene ese beneficio, realiza transacciones financieras a bancos
internacionales para evitar el rastreo de las autoridades. El artículo 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo define o sanciona, mejor dicho, en su artículo 37 lo que es el delito de la asociación y más específicamente el delito de la asociación a los grupos de delincuencia organizada. Este es un delito que atenta contra el orden público, toda vez que afecta la seguridad, la tranquilidad, la integridad, la estabilidad de la sociedad como tal, puesto que llega a generar toda serie de conflictos, alteraciones y vulneraciones al orden establecido. En este sentido, es importante hacer una diferenciación entre la asociación o la mera asociación para delinquir y la asociación a los grupos de delincuencia organizada, siendo que la principal diferencia entre estos es el tiempo de la comisión. Más detalladamente, se dice que la asociación para delinquir es la agrupación de 3 o más personas con el objeto de cometer delitos, pero sin continuidad en el tiempo, a diferencia de lo que sería en la asociación para formar parte de grupos de delincuencia organizada, que ocurre cuando 3 o más personas o hay una agrupación de 3 o más personas con el objeto de cometer delitos que provengan y con el objeto de obtener ganancias que provengan directa o indirectamente de esa actividad ilícita cometida. Hay que tener en cuenta que este delito de asociación a los grupos de delincuencia organizada se realiza con continuidad en el tiempo, con continuidad y permanencia en el tiempo. En este sentido, la asociación a los grupos de delincuencia organizada tiene 4 características fundamentales. Primeramente, que es una organización de hecho, puesto que el ordenamiento jurídico no permite la asociación de una forma legal para la comisión de delitos. Por lo tanto, simplemente ellos tienen una asociación de hecho donde se van a organizar para llevar a cabo toda esa serie de actividades ilícitas y van a repartir ciertas tareas y ciertos rangos dentro de ese grupo de delincuencia organizada. Por otro lado, otra de las características es que se considera un delito que es un delito plurisubjetivo, puesto que participan 3 o más personas, siendo este un requisito fundamental para encajar dentro de la delincuencia organizada, establecida en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo. Es decir, si no se tienen 3 personas, no se podría considerar como una agrupación de delincuencia organizada. En este delito, como es plurisubjetivo, se suelen repartir ciertas tareas o ciertas actividades entre los miembros de ese grupo de delincuencia organizada. Uno puede ser el que hace las entregas, otro puede ser el que fabrica, otro puede ser el que gestiona las transacciones o la legitimación de los capitales, etc. Pueden haber múltiples tareas repartidas entre esos miembros. Además de esto, se dice que, como anteriormente lo mencioné, es un delito que tiene permanencia en el tiempo, es decir, se realiza con cierta continuidad y no se realiza, por ejemplo, una sola vez, sino que se está realizando constantemente por el simple hecho de la asociación. Y por último, también se suele tener ciertos modus operandi para realizar este tipo de delitos, es decir, los delincuentes o los miembros del grupo de delincuencia organizada suelen tener ciertas estrategias para efectuar esas actividades ilícitas que realizan. Por ejemplo, la comercialización, por ejemplo, de armas o la comercialización de los estupefacientes y psicotrópicos, o también podría ser el transporte. Tienen una estrategia para realizar el transporte, una estrategia para la fabricación. Tienen un modus operandi para llevar a cabo todas esas actividades de las que se encarga ese grupo de delincuencia organizada. Por otro lado, cuando hablamos de la descripción típica de la norma, se establece que es un delito del tipo subjetivo doloso, toda vez que las personas que forman parte de los grupos de delincuencia organizada se unen a ellos con el objeto de realizar todo este tipo de actividades a los que ellos están encargados o de los que ellos se especializan, por ejemplo el narcotráfico, por ejemplo la trata de personas, etc. En este sentido, la persona tiene la intención y la voluntad de formar parte y de asociarse en esos grupos de delincuencia organizada. En cuanto a los sujetos activos, se dice que es un sujeto activo calificado, puesto que requiere que existe un sujeto activo
plurisubjetivo, por así decirlo, toda vez que se requiere que para encajar dentro de los grupos de delincuencia organizada sean de al menos 3 o más integrantes. Significa que si no son más de 3 integrantes, 3 o más integrantes, no podrá encajar dentro de este tipo penal. Por otra parte, los ofendidos, o mejor dicho, los sujetos pasivos que son afectados por la comisión o por la mera asociación, son el orden público, son la seguridad nacional y la seguridad pública. Y el bien jurídico protegido son específicamente estos sujetos pasivos que acabo de mencionar: la seguridad pública, el orden social y la seguridad nacional, puesto que la mera asociación con el objeto de cometer ciertos delitos, a pesar de que no se haya llevado a cabo la comisión de los mismos, genera una alarma social, llegando a ser contraproducente o a provocar disturbios o a provocar cierta inseguridad dentro del orden social y afectando de esta manera la organización de la sociedad en un estado determinado, puesto que genera, como dije anteriormente, una alarma social, una amenaza de que estas personas que se han agrupado para cometer delitos vayan a afectar la integridad de estas personas y vayan a lesionar el ordenamiento jurídico. Por otro lado, también se dice que este tipo de delitos tiene una pena de al menos 6 a 10 años.